2, 1, play. Buenos días, les saluda Camilo Méndez, gerente de la empresa Reinstar Colombia, representante de la marca Rainbow, un purificador de aire diseñado para la prevención de enfermedades respiratorias producidas por la contaminación ambiental y el polvo que se acumula dentro de los hogares. Por esta razón, vamos a hablar acerca de la importancia de respirar un aire puro, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Antes, unos datos importantes otorgados por la Organización Mundial de la Salud. Se estima que en la actualidad solo 1 de cada 20 personas en el mundo respira un aire puro, es decir, apenas el 5%. 7 millones de personas mueren al año aproximadamente por causa de respirar material particulado en el aire. La contaminación del aire causa el 24% de todas las muertes de adultos por enfermedad cardíaca, 25% por infarto, 43% por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 29% por cáncer de pulmón. Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más finas de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria. Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite asimismo dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados, como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones respiratorias y el sistema nervioso. Las ciudades más contaminadas del mundo son Delhi en la India, Dhaka en Bangladesh, Kabul de Afganistán, Manama en Bahrein, Ulaanbaatar en Mongolia, Kuwait, Kamandú en Nepal y Pekín en China. A nivel de Latinoamérica, las 4 ciudades más contaminadas son Santiago de Chile, Lima, Ciudad de México y la ciudad de Bogotá, que es precisamente la ciudad donde se está desarrollando este congreso y de donde estamos transmitiendo. En Colombia, las 8 ciudades que más concentración de material particulado tienen en el aire, según el IDEAM, son Bogotá, la capital en primer lugar, Ráquira, el municipio de Nemocón, Cibaté, La Jagua del Ibirico en el municipio del Cesar, Medellín y finalmente el municipio de Sopó. Ahora, ¿cuáles son las causas de la contaminación ambiental? La principal causa, con el 65% de la contaminación, es la industria, sobre todo la industria química, la industria pesada, como la petrolera, la minera, la industria metalúrgica. Todas estas producen el 65% del total de contaminación. En segundo lugar, tenemos a los vehículos, cuyo 13% de aporte a la contaminación ambiental se produce precisamente por la polución de los motores a combustión. Y la tercera causa de la contaminación ambiental es precisamente el polvo hogareño o la contaminación que se encuentra dentro del hogar, que produce las alergias al parásito del polvo, que es precisamente el ácaro, que afecta a más del 30% de la población mundial. La contaminación ambiental produce efectos en la salud, efectos respiratorios y efectos no respiratorios. Dentro de los efectos respiratorios podemos nombrar algunos, sobre todo un menor desarrollo de la estructura y función del sistema respiratorio, produce también bronquitis crónica, inclusive un posible decremento del desarrollo pulmonar. A nivel de efectos no respiratorios, la contaminación ambiental afecta de manera cardiovascular, es decir, existe una disminución considerable de la viabilidad en la frecuencia cardíaca, existe una mayor frecuencia de hipertensión arterial en población adulta. A nivel del sistema nervioso central y autonómico, existe, por ejemplo, cefalea, irritabilidad, disminución de la percepción auditiva y visual. A nivel renal, inclusive, se afecta también porque existe toxicidad renal y tubulopatía.
A nivel de la sangre, el plomo que existe en el ambiente produce anemia, y a nivel óseo, el reemplazo del calcio por el plomo produce que los huesos se descalcifiquen. Ahora, hablando ya del polvo que se encuentra dentro del hogar, produce alergias, congestión, produce bronquitis, asma, inclusive enfisema pulmonar y afecciones respiratorias. Dentro de este escenario de contaminación o de polvo hogareño, también se encuentra el principal actor, que es el parásito llamado ácaro del polvo hogareño, que produce muchos problemas como gripes recurrentes, sinusitis, rinitis, inclusive alergias, asma. Son producidos precisamente por los excrementos de este parásito, que se encuentra precisamente donde existen seres humanos, porque se alimenta principalmente de la piel muerta que los seres humanos están despegando todo el tiempo. La relación que existe entre la contaminación y el COVID-19. Según los nuevos estudios, uno de Harvard University, que se enfoca en Estados Unidos, y el otro de University of Siena, que analiza a Italia, muestran lo nefasto que puede ser cuando la contaminación del aire se cruza con el COVID-19. Estos estudios revelan que los pacientes con COVID-19 tienen más probabilidades de morir si viven en regiones con altos niveles de contaminación del aire. Los investigadores de Harvard descubrieron que un aumento a largo plazo de la contaminación del aire de 1 microgramo por metro cúbico de partículas pequeñas puede aumentar el 15% el riesgo de morir por COVID-19. El estudio aún no ha sido sometido a una revisión por pares, pero varios expertos familiarizados con los hallazgos comentaron que los resultados no son sorprendentes. COVID-19 no afecta a todos por igual. Los autores del estudio University of Siena escribieron que debido a que la contaminación del aire perjudica la primera línea de defensa del tracto respiratorio superior, probablemente explica por qué aquellos que viven en áreas con mayor contaminación del aire podrían ser víctimas de la enfermedad más que otros. Esta evidencia pasada fortalece el argumento. Un estudio publicado en 2003 halló que una mayor contaminación del aire causó mayores muertes por SARS, que fue generada por un primo de la cepa actual de coronavirus. Una variedad de estudios ha revelado que los contaminantes del aire están relacionados con un mayor riesgo de enfermedades de tipo gripal. Por lo expuesto anteriormente, es necesario instar a las familias a tener un hogar más higiénico y saludable en aras de lograr un mejor beneficio en la salud y en la prevención de enfermedades, inclusive reducir el riesgo mortal de quienes pueden contraer el virus del COVID-19. Precisamente la anterior es la misión de la marca Rainbow. Todos quieren respirar aire limpio, pero en el mundo de hoy eso no siempre está en nuestro control. Incluso en sitios rurales, el aire que respiramos contiene innumerables contaminantes que pueden afectarnos, provocar alergias y comprometer nuestra salud. La contaminación provocada por el hombre es una gran parte del problema. Contaminación industrial, escape de vehículos motorizados, productos químicos, solventes, humo de tabaco. La lista es prácticamente interminable. Tenemos también materiales alergenos como polvo, suciedad, polen, moho. Todos pueden volar y llegar a su sistema respiratorio. En todo el mundo este es un gran problema. Un estudio reciente citado por la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire puede costarnos hasta 20 meses de nuestras expectativas de vida. Para empeorar las malas noticias, el aire interior puede ser aún más peligroso. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que el aire interior puede estar regularmente entre 2 y 5 veces más contaminado que el exterior, y a veces incluso 100 veces más alto que los niveles exteriores. La contaminación que ingresa a su hogar a través de puertas y ventanas queda atrapada allí, mezclándose con contaminantes interiores como caspa de mascotas, fibras de tela, polvo hogareño y otros materiales que podrían dañar su salud. Ahí es donde realmente cuentan las impresionantes capacidades del purificador de aire Rainbow. El potente motor huracanado de Rainbow y su exclusivo sistema de salud trabajan juntos para eliminar eficazmente los contaminantes del aire interior. El aire en movimiento levanta el polvo, la suciedad y los contaminantes del entorno de su hogar y los lleva al depósito de agua de Rainbow, donde queda atrapado en una tormenta de agua. El aire fresco lavado con agua vuelve a su hogar. Considere que el agua es la solución de higiene de la naturaleza. Piense en la cantidad de polvo que ve en el aire después de que un automóvil conduce por un camino de tierra en un día seco. Compare eso con lo que vería en el mismo camino durante una lluvia fresca de primavera. La madre naturaleza sabe que el polvo húmedo no puede volar, y ese es el mismo principio que hace que Rainbow funcione tan bien.
El purificador Rainbow es tan efectivo para eliminar los contaminantes en el aire que es el único producto de su tipo que ha obtenido el sello de certificación de la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos de Estados Unidos, como un filtro de aire comprobado que reduce los contaminantes del aire que contribuyen a la mala calidad del aire interior. Eso significa que cuando respira aire interior limpio, usted y su familia pueden respirar con mayor facilidad. Una vez que hemos visto los efectos negativos que tiene respirar aire contaminado con material particulado, podemos analizar los beneficios que tendría respirar un aire totalmente puro. ¿Cuáles son estos beneficios? Mejora el rendimiento físico por la reducción de la contaminación en CO2, optimiza el proceso de recuperación después del ejercicio físico, respirar aire puro también disminuye significativamente las dificultades respiratorias, reduce cualquier riesgo de proceso infeccioso, elimina la absorción de sustancias cancerígenas producidas por la contaminación ambiental, previene también el envejecimiento prematuro al estimular el colágeno y la elastina, favorece los mecanismos antioxidantes del organismo al combinarse con la actividad física, revitaliza los mecanismos naturales de eliminación de toxinas y células muertas, reduce drásticamente el nivel de metales pesados que respiramos del aire y ayuda a estimular el sistema inmunológico, reduciendo la posibilidad de padecer trastornos alérgicos, afecciones respiratorias y asma. El último punto es el más importante debido a que precisamente en esta contingencia que estamos viviendo del COVID-19, este virus afecta principalmente al sistema inmunológico. Respirar aire puro garantiza que el sistema inmunológico se eleve y esto produce que al existir mayor cantidad de defensas, obviamente los efectos secundarios del virus sobre el cuerpo humano van a reducirse significativamente. Vamos a mirar justamente el beneficio que ha traído a varias personas y familias el respirar aire totalmente puro. Hola, yo les voy a contar un poco acerca de mi testimonio respirando aire puro en mi hogar. Primero yo pienso que el aire es más importante incluso que los alimentos o el agua misma que tomamos e ingerimos todos los días, porque respirar es una de las cosas que hacemos todo el tiempo y es muy importante que este aire que está ingresando a nuestro organismo sea completamente puro. A mí me asombra increíblemente cuando voy por la calle, un centro comercial o de pronto una cita médica, la cantidad de personas que tienen que cargar con un tubo de oxígeno o con un cablecito que dependen de máquinas para poder vivir. Es increíble la cantidad de personas que de pronto tienen este tipo de enfermedades respiratorias, que están enfermas con bronquiolitis, asma. Eso me sorprende mucho y en edades muy tempranas, niños pequeñitos, incluso en los colegios la mayoría de las ausencias son por este tipo de enfermedades. Realmente mi testimonio en casa ha sido muy favorable. Si nos dan gripas, no duran más de un día. No tenemos dolores de cabeza frecuentes, no nos da estas enfermedades alérgicas respiratorias como rinitis, sinusitis. Y es importante, yo sugiero les sugiero que cuiden el aire de su casa, es muy importante para nuestra salud tener los pulmones completamente limpios, cuidarlos porque no hay ningún tratamiento que permita descontaminarlos. Entonces se los recomiendo, no solamente en casa, sino en nuestras oficinas, en nuestros automóviles, donde permanezcamos más tiempo. Es importante cuidar el aire. Realmente este ha sido un cambio total en nuestra vida porque además de que sirve para muchas cosas, nos enfocamos mucho en el tema de la salud, ya que mi hija venía con un problema respiratorio. Ella sufrió de bronquiolitis cuando pequeña y después de eso pues, tuvo muchos episodios de tos. Cada 2-3 meses teníamos que estar en el médico con medicinas y demás. Ella se siente mejor, ya no tose y bueno, igual cada vez que entramos a casa el aire es súper diferente. Ya no he vuelto a toser, ya no he estornudado y me siento feliz. Por lo anteriormente expuesto, recomendamos a las familias realizar ciertas prácticas con el objetivo de mejorar significativamente la prevención y gozar de un ambiente más higiénico y saludable. No utilizar, por ejemplo, aromatizantes que al ser de origen químico producen problemas respiratorios. En su lugar, utilizar aromatizantes de origen natural.
realizar labores de limpieza y descontaminación tendientes a eliminar polvo y contaminación acumulada en muebles, pisos, paredes, colchones, inclusive en las alfombras. Siempre recomendamos evitar el uso de aspiradoras convencionales, sobre todo las que utilizan bolsas, porque toda la contaminación que se recoge se guarda dentro de la bolsa y se tiene el escenario perfecto para la proliferación de bacterias, virus, ácaros, que posteriormente son expulsados al ambiente cuando se vuelven a encender estos equipos. Seguir las recomendaciones sanitarias es nuestra recomendación, sobre todo las relacionadas con el lavado de manos y el distanciamiento social. Esta pandemia no solo ha traído consecuencias sobre la salud física de las personas, sino también sobre la salud mental. Por esto se recomienda tener un ambiente libre de contaminación dentro del hogar, con un olor agradable y sobre todo con un aire puro. También es nuestra recomendación tomar bastante líquido, de tal manera que el cuerpo esté siempre hidratado y esto permita mucho mejor la circulación sanguínea. Podríamos sobrevivir un tiempo sin comer, sin tomar agua o sin sol, pero no pasar mucho tiempo sin aire. El cerebro solo puede estar 4 minutos sin recibir el aporte de oxígeno antes de empezar a fallar. El aire es vital para preservar la vida. Necesitamos del aire puro para estar saludables y sentirnos bien. Si quieres iniciar bien el día, comienza a cultivar el hábito de respirar profundamente 4 o 5 veces en un lugar abierto. También es importante mantener la casa bien ventilada. Y si vives en la ciudad, intenta escapar de vez en cuando al campo para poder respirar aire más puro. Una buena técnica para practicar la respiración puede ser la siguiente. Expulsa todo el aire de tus pulmones. Coloca una mano en tu pecho y otra sobre tu abdomen. Inspira lentamente, sintiendo cómo se distiende el abdomen. Luego continúa inspirando un poco más y siente cómo la parte alta de tu pecho y seguidamente tus clavículas se expanden. Después de la información que hemos analizado, surge la pregunta, ¿es importante o no purificar el ambiente o purificar el aire dentro del hogar? Pienso que nunca ha tomado tanta importancia preocuparse por la purificación del aire como en estos momentos. El ser humano normalmente requiere de 3 cosas esenciales para su subsistencia, que son agua, alimentos y aire. Los 2 primeros pueden ser controlados. Podemos saber qué alimentos nos servimos, como podemos saber qué tipo de agua bebemos, pero el aire no lo podemos escoger. Debemos respirar precisamente el aire que se encuentra en el lugar donde nosotros también nos encontremos. El aire por el que más se debe preocupar el ser humano precisamente es el aire que tiene en el interior de su hogar, porque en condiciones normales el 30% de la vida el ser humano pasa en el interior de su hogar o del lugar donde reside. Sin embargo, en tiempos de pandemia, con confinamiento obligatorio, este tiempo se eleva y a veces es 100% del tiempo el que el ser humano pasa dentro de su hogar. Por esta razón, toma mucha importancia la preocupación sobre el aire y la purificación que se debe realizar en el aire que se respira dentro de los hogares. La contingencia actual que estamos viviendo es, sin lugar a dudas, un llamado de atención de la naturaleza para que el ser humano se dé cuenta que él ha sido el encargado de dañar el ecosistema, de contaminar los ríos, de dañar o contaminar el aire que respira, y esto ha repercutido mucho en la salud precisamente y en la expectativa de vida de los seres humanos. Esperamos que el ser humano se dé cuenta precisamente de esto, que esta sea una de las lecciones que nos deja esta pandemia, que seamos más conscientes del aire. El ser humano hasta la actualidad siempre se ha preocupado de la forma en que respira y se han hecho técnicas inclusive para respirar de mejor manera. Pero ahora precisamente se está dando cuenta que no solamente es necesario saber respirar, sino conocer la calidad de aire que se está respirando. Y si se la puede mejorar, mucho mejor. No es coincidencia que países como Canadá, a través de sus ciudades, Montreal, Toronto, Vancouver, estén preocupados precisamente del aire que respiran sus habitantes. Las medidas que toman este tipo de gobiernos van
son tendientes precisamente a mejorar la calidad de aire que respiran sus habitantes, sabiendo que esto va a influir directamente en la salud de ellos. También en Europa tenemos ejemplos como Dinamarca, Nueva Zelanda, y para no ir tan lejos, en Colombia, Cali es una de las ciudades que más se preocupa precisamente de la calidad de aire que respiran sus habitantes. Ellos están haciendo esfuerzos por mejorar esa calidad de aire y Cali es la principal ciudad o la ciudad, hablando de las ciudades capitales de Colombia, con menor contaminación y cuyos habitantes respiran una mejor calidad de aire. Obviamente esto se va a ver reflejado en la calidad de vida y en la salud de estos habitantes. En mi país natal, Ecuador, hablamos de la ciudad de Vilcabamba, en donde se han hecho muchos estudios porque las personas que viven en esta ciudad al sur de nuestro país tienen una expectativa de vida que inclusive a veces supera los 100 años y esto se debe a muchos factores de acuerdo a los estudios que se han hecho. Principalmente es el agua, pero también es la calidad de aire que respiran las personas que viven en esta ciudad. Es definitivamente indudable que el mundo ha cambiado y que el ser humano ha cambiado. Para quienes somos optimistas, sabemos que la nueva normalidad que va a llegar después de que esta pandemia pase va a ser totalmente distinta a la realidad que estábamos acostumbrados. Vamos a encontrar a un ser humano mucho más consciente, mucho más preocupado y mucho más interesado en respirar un aire de alta calidad. Antes de la pandemia, hablar de prevención o impulsar esta palabra es realmente una utopía, porque la medicina siempre ha sido considerada como un medio de curación a enfermedades ya existentes o que ya se encuentran dentro del ser humano. Esta pandemia, si algo nos ha dejado de positivo, precisamente es eso, que las personas ahora están preocupadas de la prevención y todas las medidas que se toman, todas las medidas que se recomiendan son orientadas a la prevención, a evitar el contagio con esta enfermedad. ¿Por qué razón? Porque no se ha descubierto todavía una cura. Precisamente esa es la razón por la cual la humanidad, el ser humano, tiene que empezar a ver a la prevención como el arma más efectiva contra las enfermedades. A manera de conclusión, debemos poner en limpio las grandes lecciones que nos deja esta pandemia. Para mí son dos. La primera, que la salud es lo más importante sobre cualquier otra cosa. Y para esto se debe hacer mucho énfasis en la prevención. Aquí un paréntesis muy especial de felicitación a la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva y Ortomolecular por su trabajo de concientización hacia las personas, por poner sobre el tablero el tema de prevención y por volcar los esfuerzos cada vez más a personas e instituciones para que vuelvan la mirada hacia el tema, inclusive instituciones de salud pública. La segunda gran lección que nos deja esta pandemia es que debemos cambiar nuestros íconos. Las nuevas generaciones ya no tendrán como superhéroes a los personajes de tiras cómicas, a los artistas o a los deportistas. Los nuevos superhéroes son ustedes, los médicos, personas que aún a riesgo de sus propias vidas, personas de carne y hueso que todos los días se empeñan en salvar una vida más. Felicitaciones por eso y nuevamente muchas gracias. Ahora sí respondo la pregunta que hacía al principio. ¿Es importante la purificación del aire dentro del hogar? Y la respuesta, después de todo lo que hemos hablado, no es importante. Es vital prevenir y es vital purificar el aire.